año 2015 que ya estrenamos y que seguimos con la ilusión de que sea mucho mejor que el 14 y así será. Y con este deseo saludo a Monseñor. ¿Cómo usted se siente? Bien, gracias a Dios. Se puede decir que prácticamente estamos todavía comenzando un poco el año, todavía. Dice Monseñor Moya que todavía hasta mayo podemos decir feliz año nuevo. Por eso aquella enero, febrero, marzo, abril y mayo son los 5 primeros 5 del año. Por eso dice dice que todavía hasta mayo podemos decir feliz año nuevo. Un abrazo a Monseñor Moya, a quien usted y yo queremos tanto. Así es, y lo admiramos mucho. Lo llamamos a Moya, lo llamaban desde el seminario el viejo Moya. Y viejo es sinónimo de sabiduría. Yo sé que en la cultura actual hay un poquito a veces como que se desprecia al viejo, porque le falta energía, pero siempre en todas las culturas y en todos los tiempos, hoy día el viejo es. Por eso decía una persona que todos en el mundo, todos en la vida, todos necesitamos consultores y consejeros. Y el que no tenga consultor y consejero, que se busque un viejo. Sí, que tiene un baúl de experiencia y de recuerdo. En la cultura oriental, a los viejos, a los ancianos, casi lo veneran. Lo veneran, y ahora, a mí me gusta comentar este tema y casi me sale espontáneamente cuando se toca el tema, lo que están haciendo los japoneses. Los japoneses en la cultura actual se retiran, pero entonces a esos hombres que han tenido una larga experiencia de gerencia, de dirección, les pagan y los envían, algunos eran voluntarios también, a países, a asesorar los países. Y un servidor en alguna de las obras que yo tenía en Higüey, y aquí en Santiago también, tenemos japoneses que vienen a ayudarnos, activos todavía, porque no tienen la energía de un joven, pero tienen la sabiduría para ayudar a los jóvenes. Dice una expresión de nuestro pueblo: la experiencia no se improvisa. No se improvisa, eso es así. No se improvisa. Sí. Y a mí me gusta mucho repetir que nunca olvidemos que los que salen a batear, a pichar, son los jóvenes, pero quienes los instruyen son los lo que ya pasaron por ahí, los managers y los técnicos. A propósito de expresiones, en la prensa se ha hecho eco de lo que usted dijo, de que pobre pero honrado, hablando de la transparencia, que sería como una ilusión y un sueño del pueblo dominicano para este año que comienza. ¿Cómo usted nos abunda más sobre esa expresión? Esa expresión me pareció bien resaltarla porque hace parte de la cultura del pueblo dominicano. El pueblo dominicano valora la honradez, la honradez. Y yo recuerdo que nuestros antepasados, mi abuelo, me decía: yo soy un hombre honrado, yo nunca he estado preso. Entonces, eso es ese valor que no he estado preso porque ni he matado ni he robado. Entonces, decía, yo soy pobre, pero soy honrado. Honrado es primero. Entonces, en esa sabiduría del pueblo dominicano se refleja que lo más importante no es la riqueza, mala vida. Porque existe una cultura de decir: yo quiero ser rico a como dé lugar. Si tengo que robar, robo. Si tengo que matar, mato. Si tengo que vender droga, vendo droga. Si soy político y me tengo que corromper, lo hago. Entonces ha olvidado la honradez. Entonces, ha dejado de ser pobre. Y olvidando, Monseñor, lo que en la mayoría de los casos le enseñó papá y mamá. Olvidando, porque se dejan llevar de la influencia de fuera, de la cultura. Hay una frase también muy hermosa que dice: lo que sube, baja. El que sube para subir en riquezas ilícitas, vuelve a bajar. Ahí cabe la otra expresión, y hoy estamos así como con refranes tan nuestros, de que dime con quién andas y te diré quién eres. Así es. Eso nunca se puede olvidar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y para que no se olvide esto, déjeme hacer esto a modo de chiste, porque eso fue lo que pretendieron las autoridades judías. Jesús no era un malhechor. Jesús no era un bandido, pero quisieron hacerlo pasar, lo manipularon. Entonces, también entre el pueblo existe un borracho que dice: ¿quién es ese que está a la derecha de ese señor que está ahí? Dice: es un ladrón, un malhechor. Y el que está a la izquierda dice:
Y dice, ¿y por qué no me preguntas por el tercero? Dime con quién andas Y te diré quién eres. Sí. Querían confundir a Jesús. Tú ves. Entonces, y lo lograron. Pero claro, evidentemente, siempre aparece la verdad. Siempre aparece la verdad. Ahí es muy interesante ese caso eran tres. Entonces, uno que era ladrón y no se arrepintió. El otro que era ladrón, tú y yo somos un par de malhechores y se arrepintió. Hay tres vidas. O eres ladrón y sigue así, o eres ladrón y cambia, o eres un no ladrón como Jesús. Y si te acusan y te calumnian, como en el caso de Jesús, la verdad aparece. Y a través de los siglos, esas tres figuras de la cruz nos recuerdan a nosotros realmente el tema de la honradez. Faltaría entonces el personaje de Zaqueo para devolver. Es el otro personaje que se parece al buen ladrón de la cruz, y es el otro personaje que siempre es importante. Es decir, algunas personas dicen, pero yo he robado, yo he hecho lo mal, ¿qué hago? Devuelve, sí. Devuelve. Y tú puedes devolver, si tú no has sido honrado, devuelve. Nosotros en la historia de la iglesia se nos da eso con mucha frecuencia. Y a propósito de la honradez, me marca mucho este episodio de la historia en China fue esto. Un misionero salesiano estaba construyendo una iglesia y pidió ayuda, como siempre hacemos, no tenemos. Y entonces se ofreció. Uno dijo, mire, no dijo el nombre, sino aquí hay un señor que me ha enviado para decirle que va a cubrir todos los gastos de la iglesia. Y entonces él le dijo, oh, magnífico. Y cubrió. Y entonces él después le dijo, venga, yo quiero que venga. Nunca ha dado la cara el que me ha dado todos los aportes para la construcción de esta iglesia. Dígale que venga para que esté presente en la inauguración. Y él dice, no, él no quiere venir, porque él no está haciendo una obra de caridad, sino él es un comerciante español en la India, en la China, que hizo mucho dinero mal habido, y él quiere devolver lo mal habido. Pero nadie sabe que él hizo lo mal hecho. Entonces él quiere que no se sepa su nombre, pero él está devolviendo, igual que Zaqueo, devolviéndolo, y no quiere que se sepa su nombre. Dice, no es una obra de caridad, es una obra de justicia que él está haciendo. Uno a esta reflexión suya, cuando hay mucha oscuridad y llega la luz, molesta a la vista. Y entonces hay personas que su accionar, su actitud de denuncia como los profetas, quieren decir eso malo que están. Y ahí están los periodistas. Y estuve mirando, monseñor, 138 periodistas murieron asesinados durante el año 2014. Entra otro tema que se liga un poco con que yo quiero ser honrado, me van a atacar, porque no estoy de acuerdo con lo que están viviendo los demás. Y los salmos lo tocan así, ¿verdad? Hay mucha gente que te critica a ti porque tu conducta se la echa en cara y te critican. Pero hay algunos que no se quedan a la crítica, pasan a eliminarte. Que es el caso de los periodistas. El caso de los periodistas siempre me conmueve porque siempre me ha impresionado de que soy muchacho. Algunos van a decir que hace muchos años, pero no hace tantos años. No. Pero desde que era muchacho, me ha impresionado el testimonio de los periodistas valientes, como estos 138 que han dado su vida. Porque dan su vida por la verdad y porque los quieren callar. Y mira, y te puedo asegurar que antes de matarlo, buscaron de eliminarlo de dos maneras. Primero, lo que se hace con un periodista así es comprarlo. Se planta y dice, no, yo no, mi conciencia no tiene precio. Eso vale lo mismo de ahorita. Pobre, pero honrado. No me puede comprar. No. Y lo podían enriquecer, porque normalmente lo que lo quieren comprar son los que están en la delincuencia, en el narcotráfico y políticos corruptos también. Segundo, cuando ya no lo pudieron comprar económicamente, trataron de matarlos moralmente, sí. Criticando, hablar mal de ellos. Por eso uno siempre tiene que cuidarse de las críticas que no tienen fundamento. Y como no lo pudieron eliminar, ni económicamente, ni eliminar moralmente, los eliminan físicamente. Pero esos son héroes, y esos nombres no pasarán. Ellos están muertos, y los que lo mataron, más tarde o más temprano se descubre. No lo juzgará el tribunal
tribunal de la vida, Ujú. los tribunales ahora, porque a lo mejor o no se dan cuenta, o los jueces O se hacen se cómplices. hacen cómplices, pero el tribunal de la historia los juzgará. Y el tribunal de la historia a estos periodistas le levantará monumentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo recuerdo los periodistas en tiempos de Trujillo, eran eliminados, pero son héroes en el país, su memoria se recuerda, o los que fueron eliminados por militares en otros regímenes de aquí, esos periodistas están vivos. Son estandartes. Por ejemplo, Gregorio García Castro. Gregorio García Castro lo mataron en los años 70. Yo le escribí un poema y le dediqué un libro. Está vivo. Entonces su memoria yo tengo mis libros de poemas, mis poemas empezaron con la muerte de un periodista. Así mismo se llama, en la muerte de un periodista. Y esos 138 se pueden escribir, están vivos. Pero nosotros tenemos que felicitarlos, alegrarlos, animarlos a que no se dejen vender. Y lo que volvamos haciendo lo de devolver para atrás lo que se ha devuelto. Si alguno se ha dañado, pues si por miedo se dejaron comprar o no resistieron las calumnias, que se digan, he hecho mal, volver atrás, arrepentirse, porque los que son fuertes viven y permanecen, y los pueblos le levantan monumentos. El Papa Francisco ha hablado sobre los pecados de los periodistas, de los comunicadores, la difamación, el decir la verdad a media y matar al otro así a través, bueno, ya decía de la difamación. Y estos periodistas que han muerto por decir la verdad no cometieron esos pecados. No cometieron esos pecados. No cometieron esos pecados. Son verdaderos profetas. Comentábamos también algunas veces que a todos los que trabajamos por la verdad, por el bien, nos pasa eso. Ahí son los periodistas. Tenemos sacerdotes que también han sido asesinados por su empeño con el tráfico, el narcotráfico. Otros están amenazados, pero está presente. Pero tenemos que decir que en este momento mueren más el número de periodistas. Para los otros que trabajan en el bien, como la iglesia, lo que se está usando ahora, el método es no matarlos físicamente, sino moralmente. Se busca difamar. Se busca difamar o de una manera, incluso, por ejemplo, los fallos que tienen los sacerdotes se sobredimensionan. Pero uno sabe que no es buscando que los padres cambien, ¿no? Sino es matarlos moralmente también. Otra noticia que comentamos con ustedes tiene que ver, y está ya positiva, el nombramiento de nuevos cardenales por el Papa Francisco, 3 latinoamericanos. Sí, yo me puse muy contento y me sale a flor de piel porque uno de ellos fue mi compañero. ¿El mexicano? El mexicano, Alberto Suárez Inda. Éramos en Roma, vivíamos uno al lado del otro y nos hicimos muy buenos amigos. Muy buenos amigos. ¿Cómo usted lo define? Alberto es una persona muy sencilla, pero muy capaz. Alberto, en medio de su sencillez y en el episcopado mexicano, él es arzobispo de Morelia, y como arzobispo de Morelia ejerce su pastoral en una región que no es fácil, porque en Morelia también hay muchos problemas del narcotráfico. Ha tenido todo un papel en el episcopado mexicano, sobre todo en la formación de los sacerdotes, y también en América Latina, en el CELAM. En las tres dimensiones nos encontramos. Yo lo fui a visitar una vez, varias veces en México. Él vino a visitarme a Higüey, es decir, había una bonita relación. Realmente me siento muy, muy contento. Además de esto, marca lo que es una óptica del Papa, de ver que los cardenales son colaboradores. Entonces, en México, como en todas partes, el arzobispo de México termina siendo cardenal, igual el arzobispo de Guadalajara. Y Morelia, no. El Papa, un pueblito. Un pueblo, sí. Un pueblo muy importante en todo el norte de México, pero también es muy significativo. ¿Sucedió igual con Haití?
También igual que con Haití. Porque en Haití el primer cardenal haitiano estaba en un pueblo que no tiene nada que ver con Puerto Príncipe ni en Cabo Haitiano. Así es. Entonces ahí está. Entonces me llama la atención, Panamá no tenía cardenal. No, nunca. Vi que no. No, es el primer cardenal. Y no es de la capital, no es de Panamá, sino es de otro pueblo. David, el puerto de David. O sea que llama mucho. Bueno, yo lo conozco también. A él. Sí, bueno, usted como fue secretario, usted cuéntenos un poquito esa parte que a veces muchos no conocemos. Cuando usted lo nombran arzobispo de esta arquidiócesis de Santiago, usted fue electo como secretario general de CELAN. Así fue. Entonces tuvo que decidir. Cuénteme un poquito de eso. No nos reímos porque un servidor fue elegido secretario general del CELAN, que es el que tiene que llevar el CELAN. ¿Le iba a tocar a usted entonces Aparecida? Sí, a mí me tocó Aparecida y me tocaron los inicios de Aparecida. Okay. El tema, comenzar la preparación de Aparecida, me tocó a mí. Sí. Entonces, normalmente lo que se hace, yo soy obispo de la diócesis de Higüey, yo tenía que pasar 6 meses del año en Bogotá. Entonces uno pide un obispo auxiliar. Yo había pedido un obispo auxiliar y a Higüey le iban a dar un obispo auxiliar, que es algo excepcional, porque en la República Dominicana las únicas 2 diócesis que tienen el tamaño para tener un obispos auxiliares, Santo Domingo y Santiago. Entonces ya lo veo, yo me río porque yo soy elegido, entonces la presidencia del CELAN, de la que el secretario hace parte, va a visitar al Papa y a los organismos principales, tan pronto son electos. Tan pronto fuimos elegidos, yo me fui a Roma para ver al Santo Padre y a los organismos principales. Y cuando yo llego a la primera reunión, me dice el cardenal Rey, pero así no fue el nuncio que comunica los nombramientos, me dice, pero a usted lo acaba de nombrar el Papa Arzobispo de Santiago de los Caballeros, los otros se quedaron de una pieza, y entonces yo también me quedé en una pieza, y el Papa ha dicho que usted tiene que decidir si sigue el secretario general del CELAN o arzobispo de Santiago. ¿Qué hace? Nosotros le pedimos al Papa que le dejaran las 2 cosas, y el Papa dijo que no, que ya usted había pedido un obispo auxiliar, que ya se le había concedido, y que como ya había un obispo auxiliar, Monseñor Diomedes, ¿qué podía hacer? Dice el Papa, no, arzobispo de Santiago o secretario del CELAN. Y hace una cosa inusitada, el Papa me dejó que escogiera, porque la iglesia te dice lo que quiero decir. Sí. Entonces yo seguí ahí, presenté mi renuncia, no la presenté. Cuando vine para acá, yo me quedé dando vueltas, ¿y qué yo hago? ¿Qué decisión? Entonces, hombre de iglesia, que quiero serlo siempre, llamé y le dije al nuncio, dígale al Papa que qué es lo que él quiere, si quiere que yo esté en el CELAN o en Santiago. La respuesta vino desde Roma, el Papa dice que él quiere que usted sea arzobispo de Santiago. Entonces, eso es lo que va. Entonces, yo pude haber escogido una cosa o la otra, pero yo estoy en Santiago porque el Papa San Juan Pablo II me dijo, y fue muy interesante, porque cuando lo visitamos a él, me dijo el presidente cardenal presidente del CELAN, me dijo, ¿tú no te fijaste, Ramón, que el Papa no te quitaba los ojos? Es que está en la cosa, el que dirige la iglesia es él. Estoy conversando con mi arzobispo, continúe con nosotros. Años es una fecha muy significativa en la vida de una persona, de un pueblo, de una institución. Y ese es el motivo que tenemos, entre otros, para conversar con mi querida amiga, la hermana Alicia Galíndez, venezolana, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, porque ella pertenece a la comunidad, a la congregación de las Paulinas, las hijas de San Pablo. Hermana Alicia,
Esta es su casa como otras veces. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. 100 años. 100 años, sí. No parece, ¿no? No. Se ve muy joven. Para 100 años. Para más, 100 años. Más no para 50. Sí. Bueno. Cuénteme, llegar a una comunidad religiosa a 100 años como que ya va dejando huellas y las raíces comienzan a abrirse paso en la tierra. Sí, bueno, claro, para nosotros es muy significativo. Si nosotros nos ponemos a ver quizás en los países como América Latina, donde muchas congregaciones son recientes, nuevas, pero nosotras siempre comparándonos, porque nuestra casa general está en Roma, comparándonos con congregaciones que ya llevan 200, 300 años. 400. Nosotros nos sentimos jóvenes y a la vez es muy significativo una trayectoria, porque es que en 100 años, ¿cuántos cambios hemos vivido en nuestra sociedad? Mientras antes, ¿verdad? En la época, nosotros siempre decimos guterniana, ¿no? De Gutenberg, en la era de la prensa, toda esta parte de los medios, los progresos y las actividades eran como que iban al paso. Ahora con las nuevas tecnologías, uno de un día para otro siente que todo va demasiado rápido, demasiado veloz, ¿no? Entonces para nosotros es importante a lo largo de esta historia ver cómo el Señor ha ido acompañando la congregación, y a mí me resulta muy interesante mirar el pasado, nuestros inicios, cuando en 1914 estos grupos de niños que inician con el padre Santiago Alberione, porque todavía no era beato, unos niños que simplemente creen en lo que un adulto, que tampoco era tan adulto porque apenas no llegaba a los 30 años, el padre Alberione, les motiva, les dice, le habla de grandes cosas que van a suceder, pero que ellos no ven nada. En la máxima pobreza, en Belén, en donde no tienen ni siquiera una casa propia, un lugar, nada. Y como Alberione les llena el corazón, la mente de lo que van a ser en el futuro apóstoles como San Pablo, misioneros, predicadores que irán por el mundo entero llevando la buena noticia. Y estos niños se abren a esta esperanza. Inmediatamente en 1915, en junio, cuando en mayo había estallado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un grupo de muchachas, porque el padre Alberione, que fue un hombre que se empapó como una esponja de todos los acontecimientos históricos, sociológicos, del magisterio, de todo lo que pasaba en su mundo, en su siglo, ¿verdad? Porque él nació en 1884 y vivió hasta 1971, es decir, que le tocó el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Entonces, en todo este apogeo que luego va a dar resultado en el Concilio Vaticano II, que ha sido el acontecimiento. ¿La comunidad nace en qué pueblo específico? Nace en Alba, ¿verdad? Italia. Alba, que es la región del Piamonte italiano, ¿no? Y en esta zona, recordemos que en el Piamonte había también nacido Don Bosco con su fundación, porque ellos son 200 años mayores que nosotros. Y además estaba el Cotolengo, y había muchísimos sacerdotes y fundadores que sentían y que daban respuestas a necesidades concretas de la sociedad, ¿no? Y luego nosotros nos ponemos a ver, siguiendo con lo que le estaba contando, esta experiencia, también se habla de la participación de la mujer en la sociedad, que tienen que votar, que tienen que ser activistas, etcétera. Y él entonces siente que al lado de los varones tiene que haber una congregación femenina. Ahí aparece Tecla. Primero, en el deseo del padre Alberione todavía no estaba Tecla. Es decir, él piensa en jovencitas, pero no es lo mismo para él tener a los chicos, porque él era director del seminario, ¿verdad? Y poder llevar adelante los jóvenes, que pensar en unas jovencitas. Él necesitaba entonces alguien que los acompañara. Y entonces ahí, cuando surge en él la inquietud de conseguir
a una joven para que las acompañe. Y bueno, Tecla Merlo, que se llamaba María Teresa Merlo, tenía un hermano sacerdote y otro en el seminario. Y fueron ellos los que les hablaron de esta joven catequista, a la vez era costurera, modista, y una muchacha realmente de un gran testimonio en su parroquia, ¿no? Llama mucho la atención, Alicia, de que muchas comunidades religiosas tienen como fundador a alguien que luego toman ese nombre. Sin embargo, en el caso de ustedes, son hijas de San Pablo. San Pablo es como la chispa, el paradigma de ustedes. Y fíjese que el padre Alberione al inicio no nos llamó ni Paulinos ni Paulinas, porque cuando nacieron los Paulinos se le llamaba tipografía pequeño obrero, ¿verdad? Porque nosotros nacimos como primera inspiración para la estampa, que es para la imprenta, ¿verdad? Todo lo que era impresos. Pero el fundador siempre dijo, y los nuevos medios que el progreso pusiera a su alcance. Entonces por eso el carisma quedó abierto y se ha ido actualizando en el tiempo, en el año, con las nuevas tecnologías. Entonces, pensando en estos jóvenes, ¿verdad? En esta mujer, este carisma, él descubre que necesita una mujer para que esté acompañando a las jovencitas. Había tenido a Ángela Boffi, que realmente fue la primera que ingresó, pero ella no podía dedicarse a tiempo completo y él necesitaba que ella se dedicara a tiempo completo. Luego a las jóvenes nos llamó el taller femenino, porque lo que hacían las hijas de San Pablo, las primeras hijas de San Pablo, que fueron 5, ¿verdad? La maestra Tecla y Ángela Boffi, que eran las adultas, una de 20 y una de 29, y 3 adolescentes que habían ingresado a la congregación, ¿no? Clelia, Elvira y también Emilia, ¿no? Eran las primeras jovencitas que se llenaron de ese espíritu y que las consideramos una santita, porque ellas, incluso Clelia, que fue la primera que murió, ofreció la vida por la congregación y ella quería realmente llegar al alto grado de la santidad. Nosotros nos llamábamos el taller femenino porque ¿qué hacíamos en época de guerra? Como la primera maestra Tecla, que luego veremos pues la imagen de ella, era una costurera, una modista de alta categoría, dijo el fundador, mientras tanto ustedes le hacen uniforme para los soldados. Y mientras ustedes están haciendo esos uniformes para los soldados, ustedes se van formando y se van preparando porque van a ser las grandes apóstoles misioneras como San Pablo. Luego, más adelante, cuando las hijas de San Pablo fueron llamadas para el periódico de la Valsusa, en un pueblo cercano que se llama Susa, Alberione entendió que había llegado la hora de Dios. Y cuando las manda allí a hacer en la imprenta, a preparar el periódico, a escribir, a estampar y a difundir, porque él siempre quiso los tres momentos en nosotras. No solamente que nosotras publiquemos cosas de otra gente, no solo que tengamos lugares para la difusión, sino que nosotras seamos creadoras también de contenidos. De hecho, antiguamente ninguna podía hacer la profesión si no entregaba algo escrito. Es decir, si no tenía nada de producción, posteriormente eso se cambió, ¿verdad? Sí. Pero era así, teníamos que tener alguna producción nuestra y eso es obligatorio para nosotros, la producción nuestra, ¿no? No solamente a nivel de escrito, de diseño, de creación, de opinión pública, de muchas otras cosas, mirando, ¿no? Pero espérese, el nombre, porque usted me había preguntado el nombre, cuando ellas se fueron para allá, se llevaron para la casita humilde donde fueron a vivir un cuadro grande de San Pablo, que luego vamos a ver también esta imagen. Y ahí la gente empezó a llamarla San Pablo, las hijas de San Pablo. Y al padre Alberione le gustó, dijo, sí, las hijas de San Pablo. Y como él las llamaba cariñosamente, filiolas, hijas, ¿verdad? En italiano. Pues él siempre las llamaba, a las chicas, las muchachas le llamaban mis hijas y mis hijos, hijas de San Pablo, hijos de San Pablo, Paulinos, Paulinos.
los caminos no se hicieron solos, sino que tienen su trayectoria, Sí. su origen, que va dando pie a lo que vamos conociendo hoy. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas, por sus llagas sano soy, en su nombre libre soy. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas, por sus llagas sano soy, en su nombre libre soy. Yo soy libre en el nombre de Jesús, de los vicios del pasado, de la muerte y del pecado me libero, mi Señor. Yo soy libre por gracia de mi Señor. Ya nadie podrá atarme, porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor. Libre, 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 en el nombre de Jesús. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas, por sus llagas sano soy, en su nombre libre soy. Yo soy libre en el nombre de Jesús, de los vicios del pasado, de la muerte y del pecado me libero, mi Señor. Yo soy libre por gracia de mi Señor. Ya nadie podrá atarme, porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor. Yo soy libre en el nombre de Jesús, de los vicios del pasado, de la muerte y del pecado me libero, mi Señor. Yo soy libre por gracia de mi Señor. Ya nadie podrá atarme, porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor. Libre, 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 en el nombre de Jesús. Me llama mucho la atención la visión de futuro que tuvo el fundador de ustedes. Sí, él tuvo una visión de futuro, pero como yo siempre he dicho, sobre todo en estos tiempos en que estamos sintetizando, ¿verdad?, los años de historia para la publicación de Camino, del semanario Camino, son muchos libros de historia, pero sintetizando, que él acompañaba cada momento histórico. Alberione era como una enciclopedia viviente. Él sabía de historia, de sociología, de magisterio, de pastoral, de catequesis. Él estaba inmerso en esta realidad. ¿Era un sacerdote diocesano? Sí, un sacerdote diocesano de la diócesis de Alba, ¿verdad? Del Piamonte italiano. Entonces, él, viendo todo esto, él se fue empapando de lo que había que hacer en el futuro y dar respuesta, y de las necesidades que había, porque si bien es cierto que es importante cómo hay que dar respuesta
sociales, como la educación, el hospital, la asistencia. Él decía, pero mientras tanto, y recordemos que en el 1800, cuando se impuso el jornalismo, ¿verdad? Cuando nació toda la parte de los corresponsales y toda esta área, él decía, ¿por qué nosotros no podemos ser corresponsales de Dios? Y junto a esta prensa que comunica, que los artículos que cambian, que crean opinión pública, también nosotros podemos hacerlo hacia la evangelización, hacia la fe, hacia los valores cristianos, ¿no? Además, recordemos que esta intuición de él vino también dando respuesta, ¿verdad?, a que había mucho anticlericalismo y había muchos conflictos contra la iglesia. Y recordemos también esta gran trayectoria que se ha vivido entre la oposición, fe y ciencia, ¿verdad? Todos estos acontecimientos a él le iban abriendo horizonte, y mientras muchos ante las situaciones difíciles, como que decimos, ay Dios mío, no se puede hacer nada porque este mundo está echado a perder, él veía alternativas y respuestas. Y también otro elemento que quiero destacar es el papel, y ya usted decía algo al inicio, el papel de la mujer en una época donde la mujer, usando una expresión muy dominicana, era un cero a la izquierda. Sí. Entonces, cómo ya se va adelantando a y ahora el Papa Francisco ha hablado mucho sobre esto, cómo la mujer dentro de la iglesia y fuera de ella, ocupar su espacio de igualdad y de equidad junto a los demás. Y fíjense que cuando él habló, por ejemplo, de las hijas de San Pablo, él escribió un libro, porque aparte él tiene una gran cantidad de producción bibliográfica, escribió muchísimo. Él escribió uno que se llama La mujer asociada al celo sacerdotal. No solamente la mujer para servir en la iglesia, para ayudar, no, era al lado del sacerdote, en igualdad de condiciones, cosa que tuvo muchos problemas en su época, ¿verdad? Sí, tuvo muchos problemas en su época, porque costó mucho para que nos dieran la aprobación y le hicieron hacer muchos cambios. Entonces, él no quería nunca fallar a su intuición y su experiencia carismática que Dios le había indicado, pero a la vez tenía que hacer modificaciones. Y cuando él dijo la mujer asociada y mandaba a las hijas de San Pablo, que fuimos una de las primeras, hasta motos utilizamos para ir a evangelizar, bicicletas, motos, inmediatamente salió el automóvil y tuvimos acceso a manejar, las mandaba, nosotros íbamos a los hospitales, a los edificios, a las... ¿cómo se dice? Estas empresas. Ustedes a todas partes. Rompieron esquemas. A llevar la Biblia, la palabra de Dios, los libros. Y la gente decía, pero si las monjas tienen que estar en el convento, en la iglesia, en la catequesis, ¿cómo es que estas monjas andan por la calle? Dígame, cuando en 1931 apenas la represión en Estados Unidos, ¿verdad? En la época de la depresión en Estados Unidos, que había sido en el 30, 29, 30, en el 31, ya él manda las primeras misioneras, que fueron las primeras que salieron de Italia a Estados Unidos. A Estados Unidos, sin saber el idioma, y dos monjas, ¿verdad? Jovencitas, por todo Estados Unidos, difundiendo libros, llevando la misión, visitando las casas, los lugares, y resulta que en Estados Unidos fue uno de los lugares donde más rápido las hijas de San Pablo se desarrollaron en una época de crisis y de una situación económica difícil. Entonces él decía, en épocas de crisis hay que ser creativos. Y las mandaba sin ni un peso, ¿verdad? En esa época, liras, ¿verdad? Porque después fue que existió la Unión Europea, pero en esa época nada, y mandaba a que ellas salieran adelante. Y después las hijas de San Pablo, en la Segunda Guerra Mundial, las de Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, fueron las que ayudaron a las hijas de San Pablo de Italia y de Europa, que vivieron en situaciones económicas difíciles. Qué interesante toda esta historia de ustedes. De Estados Unidos, ¿a qué país de América Latina llegan primero? Bueno, el primero fue Estados Unidos, pero casi simultáneamente Brasil. Y fíjense ustedes que son los lugares donde más las hijas de San Pablo están desarrolladas, ¿no? Brasil, después estuvo Argentina, ¿verdad? Luego sería Estados Unidos, Brasil y Argentina fueron los primeros. Luego entonces empezaron también a abrirse en Europa,
¿verdad? Ya Francia, Alemania, todos estos países, y luego también los demás países de América Latina, como Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, México, ¿verdad? Ecuador, etcétera, ¿no? El Caribe está en Puerto Rico. El Caribe ha sido más reciente, porque aquí en el Caribe llevamos 20 años en República Dominicana, y en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico sí llevamos 60 años. Sí, por eso decía. Sí. Sí, Puerto Rico. Sí. En Cuba han ido a participar de algunos eventos de ferias. Sí, hemos ido a participar en eventos de feria, y ya porque nosotros habían estado los paulinos antes de la revolución y fueron expulsados. Cuando nosotras ya teníamos que ir, porque siempre el fundador hacía así, iban primero los paulinos, nos preparaban el nido, que solíamos decir nosotras, y después íbamos las hijas, ¿no? Y después venían las demás ramas de la familia paulina, porque somos 10 ramas. Ahí me dio pie a una inquietud que tenía. Paulinos, y entonces usted me dice, ya son 10 ramas. 10 ramas, sí. ¿Qué los une y qué los distingue, Alicia? Bueno, nosotros lo que nos une y nos unirá siempre es el carisma. Un carisma que es el de vivir y comunicar a Jesucristo, Maestro, camino, verdad y vida. Y en esta vivencia de este carisma a través de los medios. No importa que usted sea paulino, paulina, pía discípula, pastorcita, apostolina o los institutos de vida consagrada. Esto es como San Pablo siempre, como lo hizo San Pablo y como si San Pablo viviera hoy. Luego, lo que nos distingue es la administración, ¿verdad? Son administraciones separadas. Y nos distingue también la manera como hacerlo. Mientras las paulinas lo hacemos directamente a través de los medios y las formas de la comunicación social, igual que paulinos, porque somos morochos, ¿verdad? Somos no gemelos, porque los gemelos son idénticos. Nosotros mellizos. Ustedes en Venezuela dicen morocho. Morocho, pero mellizos, ¿verdad? La versión masculina y femenina. Pero luego las pías discípulas a través del servicio sacerdotal, litúrgico, y las pastorcitas a través de la pastoral, en las parroquias, en los grupos, en la catequesis, pero siempre en esta unidad, ¿verdad? Porque nuestra esencia es ser familia. Por último, en esta primera parte, ¿se va integrando laicos y laicas al carisma de ustedes? Sí, desde el principio, en 1917, nace la Unión de Cooperadores. Y ya desde 1940 nacen los institutos, ¿verdad? Las vírgenes consagradas, los varones también vírgenes consagrados, la familia santa, la Santa Familia, y luego tenemos también el grupo de, pueden ser obispos o sacerdotes, que se llaman Jesús Sacerdote, diocesanos, que pertenecen a la familia paulina. Bueno, estoy conversando con mi arzobispo, la hermana Alicia Galíndez, nos cuenta estos primeros 100 años de esta comunidad religiosa. Sigo con ella más adelante porque ¿qué se va a hacer para celebrar este cumpleaños número 100? Hermana Alicia, ¿qué tenemos para celebrar estos 100 años? Algunos eventos ya más mundial y otros más locales. Sí, antes de hablar un poquito de los eventos que vamos a tener, estas imágenes que están viendo aquí en pantalla es el Beato Santiago Alberione, nuestro fundador, y la venerable Sor Tecla Merlo, la cofundadora de las Hijas de San Pablo. También estamos viendo las imágenes de San Pablo, de María, Reina de los Apóstoles, y de Jesucristo Maestro, porque nosotros concebimos en nuestra espiritualidad a Cristo como el Maestro. Nuestro carisma también es de la enseñanza a través de los medios y de las formas de la comunicación social. Usted me dijo también que quería decir el link de... Sí, quisiera también decir que estas imágenes que
que han estado viendo en pantalla es de la audiencia que el Papa Francisco nos dio el 27 de noviembre del 2014 a toda la familia Paulina, más de 83.000 miembros de la familia Paulina que participaron en esta audiencia, ¿verdad?, a la conclusión de los 100 años de la familia Paulina y la apertura de nuestro centenario como hijas de San Pablo. Ahora sí, vamos entonces a los acontecimientos a nivel mundial. La Madre General nuestra ha mandado una carta convocando todas las actividades y vamos a tener mucha presencia a través de Facebook, Twitter y otras instancias, porque todas vamos a poner en común las actividades. A nivel mundial vamos a tener especialmente en el mes de junio, que es el mes aniversario, ya que el 15 de junio nacieron las hijas de San Pablo en 1915, y además es el mes dedicado a nuestro Padre San Pablo. Vamos a tener 4 peregrinaciones importantes. Vamos a ir al lugar del nacimiento, la casa madre nuestra que está en Alba, porque la casa general está en Roma, pero la casa madre está en Alba. Vamos a ir una peregrinación allí. Vamos a tener otra peregrinación en Castañito, que también es en Alba, que es la casa natalicia de la primera maestra Tecla, ¿verdad?, donde ella nació. Y la conservamos no solo como un museo, sino como una casa de retiro y de espiritualidad. Luego vamos a tener otra peregrinación al templo, el santuario Regina Apostolorum, de la Reina de los Apóstoles, que está en Roma. Vamos a tener otra peregrinación, todas estas en el mes de junio, hacia el Templo Divino Maestro, dedicado a Jesús como Maestro, que está también en Alba, y por supuesto a la Basílica de San Pablo Extramuro, que también está en Roma, que digamos que esto encerraría lo que es nuestra espiritualidad. ¿Y a nivel local? A nivel local, pues como usted tiene ahí, ¿verdad?, las informaciones, vamos a tener, empezando por el mes de enero, el 25 a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago vamos a tener la celebración de la conversión de San Pablo y vamos a dar apertura oficialmente a nuestro año centenario. Posteriormente, en el mes de febrero, vamos a tener también el 20 de febrero, que es el nacimiento de la primera maestra Tecla. Luego vamos a tener en el mes de junio la misa oficial, en el cual están invitados todos ustedes en la Catedral de Santiago a las 10 de la mañana con el arzobispo Monseñor de la Rosa y Carpio, ¿verdad? Es nuestra misa oficial del centenario. Y en el mes de junio quisiera invitarlos a todos ustedes porque vamos a tener el primer seminario internacional Comunicación al servicio de la vida y de la evangelización, y este seminario lo vamos a realizar en el Gran Teatro del Cibao, aquí en Santiago de los Caballeros. Inicia el viernes 26 de junio a las 7 de la noche, damos apertura a este seminario y será el sábado todo el día. Posteriormente, en el mes de octubre, vamos a tener el Congreso Bíblico Bienal, que queremos tenerlo con el Arzobispado de Santiago y que será pues cada 2 años, pero este va a ser el primero para que todas las personas que quieran llenarse de lo que es la palabra de Dios con invitados internacionales. Así que de todo como en botica, decimos aquí en esta celebración del centenario de las Paulinas en el mundo. Hermana Alicia, gracias por este momento y ahorita nos vemos en la oración. Estoy conversando con mi arzobispo. ¿Cuántos motivos, cuántas razones, cuántas realidades presentes en nuestras vidas por las que hemos de agradecer a Dios? En medio de las tinieblas, de las oscuridades que aparecen, también tenemos esas luces, esos fósforos, esos bombillos que se encienden por lo que queremos agradecer a Dios. Por eso también entre las gratitudes, 100 años de esta congregación, de este apostolado, de esta dimensión, de este carisma relacionado con los medios de comunicación social. Demos gracias a Dios por todo y en todo momento. Y démosle gracias a Dios particularmente y bendigámoslo por esta realidad. Quiero
pedirle a la hermana Alicia que sea ella la que tenga esta oración de acción de gracias unida a todas las familias. Bueno, le damos gracias al Señor del cielo y de la tierra porque ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Le damos gracias por haber suscitado en la iglesia y para la iglesia al beato Santiago Alberione, a nuestra venerable Sor Tecla Merlo, y por haber dado la oportunidad a una congregación como la nuestra de celebrar 100 años sirviendo en la iglesia, en estos 5 continentes, entregando con alegría, con entusiasmo, lo mejor para la pastoralidad, la universalidad y el sentido profundo de evangelización que tiene toda nuestra iglesia. Así que le damos gracias a Dios también por nuestro Padre San Pablo, por la Reina de los Apóstoles que nos protege y nos cobija. Y estas bendiciones queremos que se propaguen con toda nuestra República Dominicana y todas las familias que nos acompañarán durante todo el 2015 a celebrar este centenario. Este centenario nos invita a esta hermosa vocación. Siempre que veo a una religiosa, les digo a las jóvenes, miren estas vocaciones que son tan útiles y ellas que trabajan en los medios de comunicación, y a ustedes los padres que pidan que de sus entrañas, de sus senos, de su descendencia, surja también una vocación consagrada, y eso es una bendición. Por eso los quiero bendecir desde aquí, bendecir las familias, esa primera vocación original, la vida cristiana de la familia, y después las otras vocaciones que dan la familia. Por eso que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias, Alicia, por estar con nosotros y hacernos partícipes de este centenario que celebraremos aquí en República Dominicana y en todo el mundo donde ustedes están presentes. A ustedes las gracias por acompañarnos. Les invito para que la próxima semana estén de nuevo con nosotros conversando con mi arzobispo.